Historias de la Biblia. El sacrificio de Jesús. Este es Jesús. ¡Heyo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús Come in. y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seemed okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Oh, what? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en dos. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que él ya no estaba allí. «No tengan miedo», dijo un ángel, «él no está aquí, ha resucitado». En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que él se levantaría al tercer día. Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. ¿Ah? ¡Heyo! ¡Ah! Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hola chicos, ¿conocían ya la historia de Jesús? Él vino al mundo para morir en nuestro lugar, limpiar nuestros pecados y salvarnos. Nosotros ya hemos hablado de lo importante que es tener a Jesús en nuestro corazón. Si ya lo has hecho, tú eres hijo de Dios. Pero aún hay mucho más que aprender del Señor. Cada semana conoceremos más de Jesús y de sus enseñanzas. No te pierdas las lecciones infantiles. Y ahora, acompáñame a alabar al Señor con el siguiente canto. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de brincar y brincar todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de bailar y bailar todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de gritar y gritar todo el día, 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 todo el día. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Bajo mis pies, 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 bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Bajo mis pies, 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 bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de aplaudir y aplaudir todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de girar y girar todo el día, todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabar
Hermanos de nuevo nacimiento, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí en esta ocasión poder presentar delante de ustedes la palabra de nuestro Dios. Agradezco al pastor Fuentes la invitación que ha hecho a un servidor. Y como le digo, es un privilegio, una grande bendición el poder venir aquí ante ustedes para compartir el mensaje de la palabra. Pues voy a invitarles en esta hora a buscar ahí en su Biblia. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos 23 al versículo 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Déjenme hacerles esta lectura. Pueden pasar allí su vista, su Biblia, si lo tienen, y voy a leerles la palabra de nuestro Dios. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos al Señor. Padre, permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Permite, Señor, que de parte nuestra haya siempre ese gozo, ese deseo de alimentarnos de tu palabra. Bendice esta amada iglesia. Permite, Señor, que todo lo que ellos realicen lo puedan hacer bajo tu voluntad. Bendito seas por siempre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a entrar de lleno a lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje que acabamos de leer en esta hora. Quiero tocar el tema, o el título del mensaje es Aprendiendo del Señor Jesús. Ser maestros o ser buenos maestros requiere también ser buenos alumnos. Para esto se demanda humildad, paciencia, tiempo, inversión y mucho amor. Nicodemo vino a Jesús porque quería aprender de él. Qué maravilloso que es cuando una persona quiere cada día conocer más del Señor. Nicodemo viene allá en el capítulo 3, en el versículo 2, ahí nos dice la palabra que Nicodemo vino al Señor. Y si ustedes han leído ese capítulo 3 de ahí de Juan, se dan cuenta la plática, el diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. Entonces, del Señor Jesús podemos aprender cosas grandes y ocultas para nuestro desarrollo espiritual. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice el profeta, escuchando la voz de Dios, la voz del Señor, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, si queremos estar preparados para todo tiempo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Necesitamos aprender 3 cosas del Señor Jesús. Aquí en el pasaje que hemos leído, ahí vamos a nosotros vamos a descubrir las 3 cosas que tenemos que
aprender acerca del Señor Jesús. Primero, en primer lugar, necesitamos aprender a caminar con Jesús. Ese es el primer punto. Miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 8. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces el primer punto es, necesitamos aprender a caminar con Jesús. Preguntaría, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es caminar con Jesús? Quizás alguien diría que es difícil, otro quizás diría que es fácil, pero creo que todo va a depender de acuerdo a su relación que usted tenga con el Señor, la comunión que usted tenga con el Señor. Yo diría, no es fácil caminar con Jesús, aunque en su presencia hay paz, seguridad. No es fácil porque el Señor nos pide entrega, nos pide fidelidad y nos pide seriedad. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Si ustedes recuerdan, uno vino al Señor Jesús y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le contestó a este hombre y le dice, sabes que las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro el Señor le dijo, sígueme. Le dijo el Señor, sígueme. Y aquel le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre y después te seguiré. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. A otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero que vaya y me despida de mis padres, me despida de mi casa. El Señor tuvo que decir que ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para el reino, y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, mis amados, necesitamos nosotros aprender a caminar con Jesús. Si nuestro deseo es crecer, conquistar, tener éxito, tenemos que aprender a caminar junto a Él, quien tiene las armas para vencer al enemigo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él aprendió a caminar muy cerca de su Padre. Allá tenemos en el libro en la carta que escribe Pablo a los hermanos allá en Filipos, en el capítulo 2, de Filipenses. Es un texto muy maravilloso que él nos dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos, mis amados hermanos, cómo el Señor Jesús es nuestro ejemplo a caminar muy cerca del Padre. Él caminó al lado de su Padre, y el Señor nos invita a nosotros a que aprendamos a caminar junto a Él. En segundo lugar, necesitamos aprender a buscar a Jesús. Ya leímos el texto. Se presentó un problema en el caminar, en el mar. Se levantó una tempestad, dice ahí la palabra, una tempestad tan grande. Dice el versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y en el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos
y le despertaron. Vinieron sus discípulos y le despertaron. Primero, los discípulos le siguieron, o sea, empezaron a caminar junto a él. Ahora van viajando, andan en una barca, hay un problema, necesitan ellos soluciones, lucharon, trabajaron, pero no pudieron solucionar el problema. Entonces vinieron a buscar a Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos muchos problemas en nuestro caminar diario. Y lo que tenemos que hacer antes de cualquier decisión secundaria quizás que nosotros quisiéramos tener, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Jesús, clamar a Dios, buscar la ayuda de Él. Nuestra búsqueda debe ser con reverencia. Hay que buscar al Señor con reverencia, con respeto, con devoción, en santidad, con seguridad. Los discípulos aprendieron a buscar a Jesús. Así que es necesario que nosotros hagamos las cosas bien para que podamos obtener una buena respuesta. Si nosotros no hacemos las cosas como el Señor quiere, olvídese de que va a tener una buena respuesta de parte de Él. Miren, allá en Lucas, en el capítulo 18, en los versículos, bueno, más bien en el versículo 13, pero allí se nos habla de dos varones que vinieron al templo a orar. Ya todos nosotros conocemos este cuadro en Lucas capítulo 18. Ahí tenemos de los versículos, diríamos de los versículos 9 en adelante, se nos habla de un fariseo y un publicano. ¿Cómo vino el fariseo delante de Dios? No vino con reverencia, no vino a buscar al Señor con reverencia, sino que vino con orgullo. Ya sabemos la oración que él hace delante de Dios. En esa búsqueda dice: Señor, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, yo ayuno, yo ayudo y un montón de cosas. Él se sentía digno, se sentía que era el mejor de todos. Como no podemos nosotros pasar por alto que en nuestras congregaciones también tenemos esa clase de personas quienes creen que son mejores que todos los demás y no buscan al Señor con reverencia, con devoción, sino lo hacen de una manera en el cual Dios los reprueba. Mas sin embargo, el publicano, aquel hombre, en su búsqueda hacia Dios, dice la palabra que no vino al frente, no se acercó al altar, sino que allá muy atrás del altar, él entonces solamente no se sentía digno ni de levantar sus manos, ni de levantar su vista hacia el cielo, sino solamente dice la palabra que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Mis amados hermanos, es importante entonces que nosotros aprendamos del Señor Jesús. Número uno, repito, aprendamos a caminar con Él, junto a Él. Número dos, aprendamos a buscar a Jesús. Yo no sé qué tanto usted busca al Señor, cómo le busca al Señor, pero sí es importante que aprendamos a hacerlo bien. Nuestra búsqueda debe ser con perseverancia. Los obstáculos son constantes, mayormente cuando mantiene una buena relación con Él. Allá en Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, dice Isaías, le dice al pueblo, le dice a la iglesia hoy en día: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Nosotros no debemos de cansarnos de buscar al Señor, de clamar a Él en la mañana,
al mediodía, en la noche, todos los días, nosotros debemos de buscarle, de acercarnos a Él. Entonces, mis amados hermanos, esa es la invitación y es lo que tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios. Aprendamos a caminar con Él. Número 3, necesitamos aprender a maravillarnos de Jesús. Ya van 3 cosas. Número 3, aprendamos a maravillarnos de Jesús. Los evangelios dan testimonio de la multitud, de cómo se maravillaban de Jesús, de lo que oían y veían en Él. ¿Qué podemos decir de los discípulos? Miren, aquí en el pasaje que acabamos de leer o que estamos tomando como texto, aquí tenemos los 3 puntos. Y la última parte de este punto dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Hubo un problema? El Señor solamente lo que dio fue una orden a los vientos que se calmaran, y el viento se calmó. Y cuando los discípulos ven todo esto, se maravillaron de cosas extraordinarias que ellos jamás habían visto. Pero tenían ahí a un varón, a un hombre, el Hijo de Dios, quien tenía autoridad, quien tenía el poder, quien tenía el dominio de todas las cosas, que podía calmar y hacer un montón de cosas. Entonces ellos fueron bendecidos al estar viendo las maravillas del Señor. Entonces, mis amados, necesitamos todos los días, necesitamos aprender a maravillarnos del Señor. El hecho de despertar y ver un nuevo día, debemos de gozarnos y maravillarnos de la presencia, del poder de Dios, de poder movernos, de poder caminar. Siempre está dando testimonio de las maravillas constantes de nuestro Señor. Repito, los evangelios nos hablan de la multitud, nos hablan del testimonio de las personas que siempre estaban viendo la maravilla del Señor y lo expresaban y se gozaban grandemente. En el trayecto de tu vida, ¿tienes algún testimonio que compartir de algo que te haya maravillado del Señor Jesús? Yo creo que sí. Todos los días tú tienes el lugar y tienes, que diríamos, el privilegio de poder darle gracias a Dios por ver a tu familia, por ver a tus hermanos, por poder congregarte. Entonces necesitamos aprender a maravillarnos de Él. Hoy, mañana y siempre el Señor se sigue manifestando de diferentes maneras. Quiere que cada día en nuestra vida disfrutemos de su poder y de su gloria. Así que, mis amados hermanos, toqué 3 puntos muy importantes. Repito el tema: aprendiendo del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que aprender del Señor Jesús? Aprendamos a caminar junto a Él. Número 2, aprendamos a buscarle. Número 3, aprendamos a maravillarnos de Él. Como hijos tenemos un compromiso de servicio. Tenemos un fuerte enemigo que se interpone para no cumplir. Si aprendemos a caminar, buscar y maravillarnos de Jesús, las victorias serán nuestras. Esta es la invitación que el Señor nos hace hoy en este día a cada uno de nosotros. El Señor te invita a que no bajes la guardia. El Señor te invita a que te mantengas firmes. El Señor te invita a ser fiel cada día en medio de las circunstancias. Yo te invito en este momento, en el nombre de Jesús, a inclinar sus rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu exhortación. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Permite que como iglesia, como pueblo tuyo, seamos fieles, seamos honestos, seamos, Señor, ¿qué diría la palabra? Seamos respetuosos contigo siempre en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor
siga bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu bendición en Jesucristo nuestro bendito Salvador. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Dios me los bendiga grandemente y gracias por la oportunidad que me dieron de compartir este mensaje. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré, porque mi sostén es Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer.
probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí